Bueno, entonces, los tipos de mutaciones, primero son la sustitución de bases. Puedo sustituir una purina por otra purina, o una purina por una pirimidina, o al revés, una pirimidina por una purina. Bueno, cuando es purina-purina o pirimidina por pirimidina, a eso se le conoce como transición. Cuando yo cambio una purina por una pirimidina, o inversa, se llama transversión. Estos dos pertenecen a la sustitución de bases. Otro tipo de alteración que puede ocurrir es que se inserte una base en donde no debería de ir, o bien que se pierda una base de un nucleótido. ¿Sí? Bien, aquí están los ejemplos de las transiciones y las transversiones. ¿Sí? Yo tengo una purina y la cambio por otra purina. O bien una pirimidina y la cambio por otra pirimidina. Esos son transiciones. Transversiones sería que yo cambie una purina por una pirimidina, o bien una pirimidina a cambio de una purina. ¿Sí? Estas son las transiciones y transversiones. Bueno, ¿qué ocurre con una mutación o qué va a ocurrir? Bueno, pues tenemos por su morfología mutaciones que son puntuales, o sea, solo un punto de la lectura va a ser modificada, o bien de extensión variable, que puede haber una gran sección del gen o del cromosoma que pueda estar mutada. ¿Sí? Cuando hablamos de la mutación funcional o de sus características funcionales, bueno, pues estas pueden ser silenciosas. ¿A qué se debe que una mutación sea silenciosa? Bueno, que se cambió una base nitrogenada, pero que el resultado es un mismo aminoácido. Entonces, pues si al final de cuentas la proteína contiene el mismo aminoácido, pues no hay una repercusión clínica, no se observa, por eso es una mutación silenciosa. Cuando la secuencia de la información se modifica, ya no dice lo mismo, hay una modificación en cuanto a la lectura de esta información, queda descuadrada, se le conoce como cambio de encuadre. ¿Sí? Cuando aparece un codón de terminación, ya no puede seguir la proteína, sino que aparece un codón y termina hasta ahí la proteína, se le conoce como mutación sin sentido. ¿Sí? O cuando la lectura es modificada, ¿verdad? El tipo de aminoácido que está ahí se modifica y ya la proteína no tiene esa función, se le llama cambio de sentido. O cuando la proteína es una reguladora de la expresión de algunos otros genes, se denomina por cambios de elemento de control. ¿Sí? Recordemos que, por ejemplo, este tipo de mutaciones de cambios de elementos de control son los que ocurren muy frecuentemente en el cáncer. Deja de controlarse el ciclo celular y se dispara de manera irregular. Aquí es un ejemplo, es una frase corta hecha con palabras que ocupan 3 letras para que nosotros podamos entenderlo. Recordemos que nuestros codones están formados de 3 bases nitrogenadas. Entonces la idea inicial o la idea original dice: qué feo sin esa luz. ¿Sí? Todas las palabras están formadas por 3 letras. Bueno, ¿qué vamos a ocurrir si hay una sustitución? Si se cambia una letra por otra. Entonces, bueno, cuando hay una sustitución, aquí en este caso pusieron una A, entonces dice: qué fea sin esa luz, cambia la información. Luego, en lugar de Q se cambió por una F, se fue feo sin esa luz, y luego la F fue sustituida por una B, entonces qué veo sin esa luz. ¿Sí? Eso sería una mutación puntual, específicamente una base nitrogenada fue la que se modificó. ¿Sí? ¿Qué pasa si se pierde una base, una delesión, se pierde una base nitrogenada? Entonces toda la información queda modificada, porque acuérdense que las bases o los codones se van moviendo, se van acercando a donde hay una pérdida. Entonces se eliminó una letra, la F, y entonces que todavía se entiende, pero a partir del resto de la información ya no se entiende. ¿Sí? Ya no hay un sentido de nuestras palabras. ¿Sí? Entonces es un cambio de fase, un cambio de sentido. ¿Sí? ¿Y qué ocurre si se inserta una letra que no debería ir, un codón? Se agrega una letra y ¿qué ocurre? Se desplaza también el resto del contexto.
Entonces, a la inserción o a las deleciones pueden causar más problemas en su transformación. Entonces, la idea original, que era esta, fue modificada de manera importante con la pérdida o la ganancia de una base nitrogenada. ¿Sí? A veces ocurre en la naturaleza que hay una doble mutación y entonces a veces solo son un par de aminoácidos o unos 4 aminoácidos que son modificados y luego se regresa otra vez al mismo contexto. ¿Sí? Bien, ¿cómo se ocurren estas alteraciones? ¿Cómo ocurre una mutación? Bueno, pues hay muchas formas de que ocurran mutaciones: por exposición a radiaciones, por exposición a sustancias químicas, ¿sí? Y cuando las células son expuestas a ciertas sustancias químicas, ocurren cambios químicos en estas bases nitrogenadas, y uno de estos cambios químicos van a ser los tautómeros. Un tautómero es la misma base nitrogenada, sin ningún cambio, no la quito ni la pongo, es la misma que estaba desde el inicio, nada más que al modificarla químicamente es reconocida como si fuera otra base nitrogenada en lugar de ser la original. Bien, para eso utilizamos un contexto de espurinización, contexto que está ahí. Tengo una base nitrogenada, hago un cambio químico en esta base nitrogenada, ¿sí? Quito la purina, y entonces al despurinarse, al intentarse leer este segmento, no se detecta la purina, y entonces la proteína que se encarga de ensamblar el DNA dice: esta base, aquí no hay nada, elimina ese error y ocurre una deleción, se quitan las bases nitrogenadas. ¿Por qué? Porque se perdió la purina en un cambio químico. Otro elemento importante que puede cambiarnos es que se quite un grupo amino, ¿sí? Entonces vean, teníamos una citosina normal, ¿sí? Y al desaminarse la citosina, ¿sí? Pierde un grupo amino, se desamina la citosina y químicamente se transforma en un uracilo, ¿sí? Entonces, cuando esto ocurre, pues la proteína que se encarga de ensamblar el DNA reconoce un uracilo donde no debe de existir uracilo y lo elimina sustituyéndolo por una timina. Acuérdense que en el DNA la timina es la que debe estar en el lugar del uracilo, entonces elimina al uracilo y pone una timina, siendo que la que debería de ir ahí sería una citosina, ¿sí? Aquí también hay una desaminación de la 5-metilcitosina, se desamina y queda una timina, nuevamente de una citosina a una timina. Entonces son mecanismos químicos que hacen que la molécula se parezca a otra, y entonces las conexiones o las uniones celulares, las uniones en el DNA, dejan de ser funcionales, ¿sí? Otro puede ser la alquilación, ¿sí? Que se agreguen moléculas en lugar de eliminarse, sino que se agreguen moléculas, y entonces las uniones eléctricas, en lugar de modificar al DNA en la doble hélice con la distancia que debe de llevar, hace que ésta se alargue un poco más y entonces queda el DNA como expuesto en esa rotación. Recordemos que hay una gran cantidad de sustancias químicas o sustancias físicas que pueden modificar el DNA. A estos los conocemos como mutágenos, ¿sí? Y que pueden, en una replicación normal, a la exposición de esta sustancia pueden eliminarse o modificarse ciertas sustancias químicas, eliminando la posibilidad de lectura del DNA, ¿sí? Entonces estos son los mutágenos, ¿sí? Podemos tener los mismos mecanismos: hidroxilación, desaminación, alquilación, y estos cambios nos van a generar las mutaciones. No todas las mutaciones son por pérdida de una base nitrogenada, sino que al modificar la base nitrogenada, la proteína que se encarga de ensamblar el DNA la reconoce como extraña y la elimina. Bien, los radicales libres o los radicales oxidantes también pueden modificarnos nuestra estructura química. Y les decía, ya el DNA no conserva sus características de una doble hélice
con la distancia que debería de tener. Al quedar inestables esas moléculas o